Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 7.20 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, en la siguiente figura, una masa desconocida desciende deslizándose por el plano inclinado a 30 grados. Pregunta, ¿cuál es la aceleración si no existe fricción alguna? Muy bien, entonces para este ejercicio ya tenemos una imagen de lo que está sucediendo en el planteamiento del ejercicio. Sin embargo, vamos a tener que hacer algunas anotaciones aquí sobre los vectores de peso, etcétera, ¿no? Entonces, y también aquí de una vez vamos a ir planteando nuestra fórmula, que es con la que hemos venido trabajando a lo largo de este capítulo, que es igual, que es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Esto qué significa? Bueno, también se puede decir esto en lugar de sumatoria de fuerzas, es como la fuerza resultante, o sea, la fuerza que resulte, podríamos decir que mayor de todas las fuerzas que estén ahí, o la combinación de fuerzas que resulte mayor, va a ser igual a la multiplicación de la masa del objeto por la aceleración que tenga el objeto. Entonces, bueno, eso es importante plantear. Y también vamos a plantear otra cosa. En este caso sería sumatoria de fuerzas en X, vamos a llamarle, y aquí vamos a poner sumatoria de fuerzas en Y, y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque bueno, para estos ejercicios en donde se nos plantea con un plano inclinado, lo mejor que podemos hacer es dibujar o seleccionar los ejes de esta manera. En lugar de hacerlo como normalmente lo hacemos con un eje horizontal que simboliza la X y con un eje vertical que simboliza la Y, lo mejor es hacer que el eje X esté en la dirección del plano inclinado y el eje Y pues tendrá que estar a 90 grados. Aquí si se fijan se nos forma un ángulo de 90 grados, entonces nuestro eje Y está a 90 grados del eje X que dibujamos a lo largo del plano inclinado. Entonces eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque luego aquí vamos a poder utilizar una fuerza que se llama fuerza normal y que va a estar dirigida en la misma dirección que el eje Y. Entonces eso nos va a ayudar a que el ejercicio se haga más simple. Entonces, ¿y por qué estamos igualando a 0 la sumatoria de fuerzas en Y? Porque si se fijan, aquí lo lógico sería que el objeto únicamente se moviera a lo largo del eje X. Este objeto no subiría o bajaría en el eje Y. Entonces, como no hay movimiento en el eje Y, esto se iguala a 0, porque no hay una fuerza que haga que esto se eleve o caiga a lo largo del eje Y. Entonces, por eso planteamos igual a 0 la sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hay que plantear las fuerzas que están actuando en este ejercicio. ¿Y qué fuerzas serían eso? Bueno, ya nos dicen que no existe fricción en este ejercicio, entonces descartaríamos una fuerza de fricción aquí. Entonces la única fuerza que está interactuando en este ejercicio vendría siendo el peso, el propio peso del objeto. Sin embargo, aquí es importante recalcar que el peso no tiene que dibujarse en la dirección del eje Y. El peso, independientemente si estamos en un plano inclinado o en un plano horizontal, siempre el peso está dirigido de manera vertical hacia abajo. Entonces, no importa que estemos en un plano inclinado. Entonces, ahí tenemos nuestro peso. Pues bueno, resulta que este peso, tenerlo así, no es muy conveniente. ¿Por qué no es muy conveniente? Porque nosotros vamos a hacer sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y si se fijan, esta fuerza peso no está dirigida ni en el eje X ni en el eje Y, sino que es una combinación de ambos, porque está en los dos ejes, o sea, en el plano XY. Entonces, lo mejor que podemos hacer es descomponer nuestro peso en una componente que vaya a lo largo del eje Y y otra componente que vaya a lo largo del eje X, es decir, que sea paralelo al eje X y otra que sea paralelo al eje Y. Entonces, a la que es paralela al eje Y, a esa componente, se le denomina WY o también se le puede denominar WN. Y lo mismo pasa con la componente que es paralela al eje X, se le puede denominar WX o se le puede denominar WT. La X y la Y creo que se entienden perfectamente. A lo mejor la N y la T, si no has visto el tema, puede ser que no te suene. La N se utiliza para indicar que esta componente del peso es la misma o la que es paralela a la fuerza normal, que en este caso también habría que escribirla aquí. Y de hecho dije que la única fuerza que estaba actuando aquí era el peso, pero me equivoqué. Aquí también habría que considerar la fuerza normal.
Entonces, esa fuerza normal, a diferencia del peso, siempre va a ser perpendicular al plano donde se encuentra el objeto. Entonces, N siempre perpendicular al plano donde se encuentra el objeto. El peso no tiene por qué ir en la misma dirección que la normal. En este caso, no sucede así. Muy bien, entonces por eso se utiliza la N, para indicar que esta componente del peso es o va en la misma dirección que la fuerza normal. Y a esta se le coloca la letra T, se le conoce como componente tangencial del peso. Tangencial viene de la palabra tangente, ¿no? Que siempre asocia como una línea que toca apenas a otra figura. En este caso lo que está ocurriendo pues es que esta componente que tenemos aquí, que será la componente tangencial del peso, apenas si roza al plano que tenemos aquí. Entonces por eso se le denomina componente tangencial. Muy bien, entonces ahora ya tenemos estas dos componentes, pero si recuerdas, siempre que hacíamos una descomposición de una fuerza en sus componentes, lo teníamos que asociar estas componentes con la fuerza original. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí Wn y Wt. ¿A qué son iguales estas dos? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es estas dos componentes asociarlas con la fuerza original, que es el peso. Bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a agarrar otro color. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una línea horizontal, completamente horizontal. Entonces, si te fijas, como esta línea es paralela a lo que tenemos aquí abajo y esta línea morada es la misma a lo largo de toda esta trayectoria, pues quiere decir que este ángulo también mide 30 grados, porque esta línea horizontal es paralela a la horizontal que tenemos abajo. Ok, entonces, esto de aquí, este ángulo mide 30 grados. Bueno, también si te fijas, entre esta línea azul y la línea morada es un ángulo recto, porque la línea morada es el eje X y la línea azul con morado es el eje Y, entonces siempre se nos forma un ángulo de 90 grados. Y si ya sabemos que esta parte mide 30, ¿cuánto tendría que medir el resto para que junto con los 30 sean los 90? Pues bueno, esto tendría que medir 60 grados, entonces ya tendríamos que ese ángulo mide 60 grados. Y otra cosa importante que también tenemos que colocar aquí es saber cuánto mide este ángulo entre las dos líneas azules. Bueno, pues si te fijas, entre la línea amarilla que dibujé aquí horizontal y la línea azul que representa el peso, que es vertical, pues también se forma un ángulo de 90 grados, porque recuerda que una línea horizontal con una línea vertical forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si esta parte ya mide 60, ¿cuánto le falta a este pedazo para completar el ángulo de 90 grados? Pues le harían falta otros 30. Entonces, sabemos que este ángulo que se forma entre las dos líneas azules mide 30 grados. Ok, entonces eso nos va a ayudar a que podamos asociar a las componentes con el vector original, que es el peso. ¿Cómo? Bueno, voy a dibujarlo aquí un poco más grande. Esta línea representa el peso. Esta línea sería esta otra línea que tenemos acá, que representa a Wn, y esta otra línea representa a Wt. De esta manera. Y tenemos que el ángulo de 30 grados es este que tenemos aquí. Pues bueno, si te fijas, el ángulo también que se forma entre la componente normal y la componente tangencial tiene que ser de 90 grados. Entonces, tengo 30 aquí más 90 acá, son 120. Y recuerda que la sumatoria de los ángulos internos, o sea, de adentro, de un triángulo, siempre debe dar 180. Entonces, 30 más 90 son 120. Para 180 me harían falta 60. Bueno, ese ángulo podemos obtenerlo o no, realmente no se necesita, pero te doy más información en caso de que la llegues a necesitar. Bueno, pues si te fijas, al tener un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, estamos ante un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos, a los dos lados que forman al ángulo de 90 grados, se les conoce como catetos. Entonces, las dos componentes son los catetos y el peso viene siendo la hipotenusa. Pues bueno, vamos asociando a estas componentes con la hipotenusa. ¿Y cómo se asocian? Bueno, pues recuerda que tenemos las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de un ángulo se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno se obtiene mediante el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente se obtiene asociando los dos catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Por lo regular siempre se toma este ángulo de 30 grados, que es el mismo que teníamos acá, no se toma el de 60 por lo regular. Entonces, si te fijas, ¿quién vendría siendo el cateto que se encuentra enfrente al ángulo de 30 grados? Pues el cateto que se encuentra enfrente viene siendo la componente tangencial. Entonces, este viene siendo el cateto opuesto, WT. Y si te fijas, el seno de un ángulo nos relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa. ¿Y quién era la hipotenusa? Pues el vector original, el peso. Entonces de esa manera vamos a poder asociar la componente tangencial con su propio peso. Entonces nos quedaría el seno de 30, porque es el ángulo que tenemos aquí, es igual al cateto opuesto, que es WT, entre la hipotenusa, que es W. Y como yo quiero conocer lo que vale WT, pues simplemente despejo la W que está dividiendo, pasa al otro lado y pasa multiplicando. Me queda entonces que WT es igual a W por el seno de 30. Entonces aquí le vamos a poner W por el seno de 30. Y una situación similar se hace para WN. En este caso WN es el cateto adyacente. Si te fijas, el cateto adyacente está asociado con el coseno. Y entonces algo muy similar haríamos. Total, que nos queda que la componente normal es W por el coseno de 30 o por el coseno del ángulo que estemos relacionando. Pero entonces así tendríamos ya relacionadas nuestras dos componentes con su vector original, que era el peso. Es muy importante. Ok, entonces ahora sí vamos a poder hacer nuestro planteamiento de sumatorias de fuerzas en X y en Y. Entonces nos quedaría la primera, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas se están aplicando a lo largo del eje X? Bueno, recuerda que el peso ya no lo vamos a utilizar porque para eso lo descompusimos en dos vectores, en sus dos componentes. Y entonces la única componente que está paralela al eje X es la W tangencial. Entonces nos quedaría W tangencial, lo vamos a poner en este caso, bueno, por lo regular hacemos que cuando vaya hacia abajo ese valor sea negativo. Pero como en este caso el objeto se está moviendo en esa dirección, pues voy a considerar que hacia abajo va a ser negativo. Entonces nos va a quedar positivo, perdón. El moverse hacia abajo va a ser positivo. Entonces como WT está apuntando hacia abajo, lo voy a poner positivo. Entonces nos queda WT. Y si se fijan, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando en el eje X, porque N no está actuando en el eje X. W yo no lo puedo utilizar porque lo descompuse en sus dos componentes. Y no tengo ninguna otra fuerza de fricción ni nada, entonces solamente tendría WT. Entonces esta sería mi sumatoria de fuerzas en X. Y por lo tanto esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces lo igualamos a masa por aceleración. Muy bien. Y lo que nos están preguntando es la aceleración de este objeto. Entonces, bueno, si se fijan, WT dijimos que era igual a W por el seno de 30. Entonces, en lugar de escribir WT, vamos a escribir W por el seno de 30. Es igual a la masa por la aceleración. Ok. Y otra cosa importante, recordar que W es igual a masa por gravedad. O sea, el peso se define o se obtiene haciendo la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces aquí en lugar de tener peso, vamos a tener masa por gravedad por el seno de 30 es igual a la masa por la aceleración. Y entonces aquí ocurre algo muy padre, que vemos que la masa está en ambos lados de la igualdad y en ambos casos se está multiplicando. Entonces, como la misma cantidad que es la masa está haciendo la misma operación en ambos lados, podemos cancelarla. Entonces, siempre que ocurra eso de que tenemos el mismo número, el mismo valor en ambos lados de la igualdad y haciendo la misma operación en ambos lados de la igualdad, podemos cancelarla. Entonces, vemos que este ejercicio no depende de conocer el valor de la masa, por eso nunca nos dieron el valor de la masa, de hecho nos dijeron que era una masa desconocida. Y entonces, si se fijan, aquí ya podemos obtener el valor de la aceleración. La aceleración será igual a g por el seno de 30. Entonces g vale 9.8, entonces multiplicamos 9.8 por el seno de 30 es 0.5, y 0.5, o sea la mitad de 9.8 es 4.9. Entonces esta aceleración sería de 4.9 metros por segundo al cuadrado. Entonces bueno, con esto tendremos resuelto el ejercicio. Si bien no utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y, a lo mejor porque no era necesario, pero es importante resaltar esto, ¿no? De que en un momento dado que nos pidan otra cosa o que se requiera
alguna otra variable, pues se puede plantear esta otra ecuación igualando a 0. Pero bueno, para este ejercicio nada más fue necesario la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, ahora sí, espero que te haya gustado el ejercicio, le hayas entendido. Si es así, agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.